a seguir avanzando con los temas. Les contamos que anoche, en conversación con Tolerancia Cero, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, cuestionó la posibilidad de que la expresidenta Bachelet pueda ser nuevamente candidata del oficialismo a la moneda. Los detalles nos va a contar de ellos Colomba Eichholz. Hola Colomba, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola Mati, así es. El senador José Miguel Insulza del Partido Socialista estuvo durante la jornada de ayer en el panel de Tolerancia Cero para abordar diferentes temas de la contingencia. Uno de ellos, lo que ha generado bastante inquietud y también cuestionamientos en torno a lo que sería una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Esto porque la expresidenta, en 2 ocasiones, la expresidenta del país, está encabezando las encuestas en su sector. De hecho, la última encuesta Criteria, la expresidenta Michelle Bachelet aparece con un 9% de las menciones espontáneas en preferencias presidenciales, con un punto menos respecto a la encuesta que se realizó en junio, pero aún así ubicándose en segundo lugar por primera vez en estas encuestas y después de meses en segundo lugar, dejando atrás a José Antonio Kast en tercer lugar con un 8% de estas preferencias. De esta manera se le consultó al senador José Miguel Insulza sobre esta eventual carrera presidencial, un desafío que la expresidenta Michelle Bachelet mencionó ya el año pasado. De hecho, con Matilde, contigo misma, Matilde, en entrevista con CNN, mencionó que es un dilema en el cual no quisiera estar porque finalmente sería un desafío que ella no querría asumir, y así lo ha dicho también en 3 ocasiones durante este año, que eventualmente podrían haber nuevos liderazgos y nuevas candidaturas que puedan también ir tomando fuerza para las próximas elecciones que ya son a fines del próximo año. De esta manera también no es solamente el dilema en torno a la carrera presidencial el que asumiría la expresidenta Michelle Bachelet, y es que el próximo enero de 2027 el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, finalmente va a dejar su cargo, lo que se abriría entonces a una eventual candidatura para la Secretaría General del organismo internacional para Michelle Bachelet, y es en ese sentido que también realizando encuestas informales, consultando a diferentes diplomáticos y personas que ocupan cargos en la ONU, es que también Michelle Bachelet lidera las encuestas para convertirse en una eventual secretaria general del organismo internacional. De hecho, como te decía Mati, en esta encuesta informal se le consultó a 2.200 suscriptores, funcionarios diplomáticos y personas que trabajan en esta ONG, en el organismo internacional, donde se les consultó quién debiera ser la mujer entonces que suceda al actual secretario general, a Antonio Guterres, quien finalmente, como te decía, deja el cargo el próximo enero de 2027, y Bachelet obtuvo un 23,9% de estas menciones, muy por encima de hecho de las preferencias del resto de las figuras que estaban entonces destacadas en este sondeo. De esta manera entonces, Mati, también hay un dilema para la expresidenta Michelle Bachelet entre asumir esta candidatura para quedarse con la moneda y también, disputar el cargo con la actual alcaldesa Evelyn Matei, quien sigue liderando las encuestas ya hace meses, o ser esta candidata entonces con bastante aprobación, por lo menos en lo que se ha visto en estas informaciones, en estas encuestas informales, convertirte entonces en la candidata para ser la secretaria general del organismo internacional. Al ser consultado entonces sobre estas 12 materias, finalmente este dilema, José Miguel Insulza dijo que no sería deseable que Michelle Bachelet postule una vez más para el cargo de la presidencia de Chile. José Miguel Insulza de hecho mencionaba que el cargo de la presidencia es un cargo con mucho poder y no es deseable que este sea utilizado más de 2 veces, más de una vez. De hecho decía, él estaba de acuerdo con cargos que duren, en el caso de la presidencia, aproximadamente 6 años o se repitan una reelección de 4 años y luego 4 años, pero no estaría entonces de acuerdo con una tercera candidatura, una tercera administración de Michelle Bachelet, ya que también decía que hay liderazgos en el sector que deben ser entonces renovados, deben entonces seguir esta actual administración de Gabriel Boric. Pasemos a escuchar cuáles fueron esas palabras que entregó entonces el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, respecto a esta eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet y esta candidatura que también ostenta para convertirse en la secretaria general de la ONU. La presidencia de la República es un cargo con demasiado poder como para poder ser repetido muchas veces. Entonces, ¿usted encuentra que no sería positivo un Bachelet 3? Pero si la pregunta es si puede ocurrir, yo creo que sí puede ocurrir. Quisiera que hubieran surgido nuevos liderazgos, de la misma manera que, porque si me preguntan por Estados Unidos, me encuentro trágico que estén repitiendo la elección de hace 4 años atrás. En Naciones Unidas es bien importante, esto lo dije aquí alguna vez en un programa además, hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que pueden vetar a cualquiera. Pero yo creo que la presidenta chilena no tiene
entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad un rechazo, Frank. Bueno, Mati, es que como te decía, escuchábamos entonces al senador José Miguel Insulza, que mencionaba que no sería lo deseable, lo óptimo que Michelle Bachelet postule una vez más para convertirse entonces en la presidenta de la República, y efectivamente habrían cargos, habría liderazgos, digo, en el sector del oficialismo para competir y para disputar este cargo con la actual alcaldesa Evelyn Matei, también con José Antonio Casti, quienes ostenten también llegar a la moneda, como lo ha mencionado, por ejemplo, Rodolfo Carter, así como también Johannes Kaiser y eventualmente Jimena Rincón en el sector de la oposición. Y es que justamente los cuestionamientos que hay en torno de los liderazgos en el oficialismo es lo que han surgido y los que han encabezado el debate público en el último tiempo, dado que Michelle Bachelet entonces ocuparía el mayor porcentaje en estas encuestas de preferencias presidenciales. Sin embargo, la expresidenta, como te decía Mati, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no tendría intenciones de convertirse nuevamente en la presidenta de la República, y entonces es así como surgen cuestionamientos en torno a cuáles son los liderazgos que hay en el sector. Uno de ellos, por ejemplo, eventualmente podría ser, para competir por el cargo de la moneda, la actual ministra del Interior, Carolina Toá, quien en la última encuesta de Criteria, en la misma entonces en que quedó en segundo lugar Michelle Bachelet, Carolina Toá subió 3 puntos y obtuvo el 6% de las menciones espontáneas, así como también se menciona Camila Vallejo, la secretaria general de Gobierno, entre otras autoridades de gobierno y también figuras que han surgido, por ejemplo, desde el Parlamento. Ahora bien, consultados al respecto, parlamentarios de oficialismo mencionaron que no es lo idóneo, no es el preferente adelantar este debate, esta discusión. Finalmente queda bastante tiempo. Ahora los partidos y también los dos sectores se están concentrando en las negociaciones para las elecciones de octubre, las elecciones municipales y regionales, y de esta manera entonces no sería lo correcto adelantar esta discusión, especialmente, por ejemplo, decían senadores, por ejemplo, también del Partido Socialista, justamente porque van a haber liderazgos que van a surgir ya en este año, también durante el próximo año, y por eso mismo entonces no sería lo correcto adelantar ni posicionar a alguien el día de hoy para convertirse entonces en el candidato para la carrera presidencial. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijeron entonces parlamentarios de oficialismo sobre esta interrogante ya, Mati, que lleva bastantes semanas en el debate público. Escuchemos. También Insulza dijo que todavía era prematura la discusión, lo comparto. También es cierto que hoy día, después de Evelyn Matei, aparece Michelle Bachelet, es una realidad, pero de aquí a la fecha de esa elección va a pasar 1 año y medio, que es casi 1 siglo y medio en política. Entonces yo no le voy a negar, ni voy tampoco a pavimentar ningún camino tan anticipadamente, porque lo ideal siempre es que surjan nuevas figuras dentro del oficialismo. Yo creo que para nosotros como oficialismo, como parte de una coalición que es diversa, tenemos muchos liderazgos que podrían ser en el futuro candidaturas presidenciales. Sin embargo, hoy día lo importante, yo ahí comparto con la visión que se ha planteado desde el gobierno, lo importante es que seamos capaces de cumplirle a la ciudadanía. Claro, escuchábamos entonces las opiniones diferentes de los parlamentarios de oficialismo, entre ellas, y bueno, un consenso sería no adelantar esta discusión, como te decía Mati, concentrarse en las negociaciones de cara a las elecciones municipales y regionales. Sobre esto también y sobre, especialmente sobre el futuro político de Michelle Bachelet, José Miguel Insulza, el senador del Partido Socialista, pudo ayer desarrollar bastante bien, bueno, de qué constaría entonces esta candidatura para convertirse en la secretaria general de la ONU para Michelle Bachelet, y explicaba justamente que la clave para convertirse en un secretario general, o por lo menos para postular para esta candidatura, es asegurar que ninguna de las 5 potencias con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, potencias como Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, vete el nombre del candidato. Algo que según José Miguel Insulza se comenta internamente también con diplomáticos. Michelle Bachelet entonces no tendría este problema, no habría un veto de estas 5 potencias hacia su nombre. De hecho, ni siquiera desde el gobierno chino, que podríamos decir tuvieron ciertos desencuentros en 2022, cuando entonces Michelle Bachelet ocupaba el cargo de alta comisionada en la ONU, en este organismo internacional, y de hecho publicó un informe que acusaba graves violencias a los derechos humanos contra comunidades musulmanas que habitan en el país, entonces en China. Sin embargo, y pese a este desencuentro que hubo en 2022, no habría un mayor veto
no habría un veto por parte de estas 5 potencias para que Michelle Bachelet se convierta en la candidata para la Secretaría General del organismo internacional. Y es por eso entonces que José Miguel Insulza mencionaba que de alguna manera estaría entonces este dilema entre 2 cargos muy importantes que eventualmente Michelle Bachelet podría ostentar. Sobre esto también le consultamos, Mati, a parlamentarios de oposición, quienes mencionaron que de alguna manera sería dañino para el país presentar nuevamente a alguien que ya ha sido y ha ocupado el cargo en La Moneda, que ha sido entonces presidenta. Así, por ejemplo, lo hacía ver el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI, quien mencionaba que finalmente eso daría a conocer que no hay nuevos liderazgos, sino habrían figuras políticas con peso en el oficialismo, y es por eso entonces que se optaría nuevamente por la candidatura de Michelle Bachelet. Pasemos a escuchar qué nos dijeron entonces desde la oposición, parlamentarios de la oposición. Lo que yo veo es que existe quizá por parte sobre todo de la coalición gobernante, el Frente Amplio y el Partido Comunista, una incapacidad total de renovación de nombre. Que estén apelando a Michelle Bachelet quizás refleja que este es un proyecto que intentó ser refundacional y que es fallido. Bueno, escuchábamos entonces de parlamentarios de la oposición específicamente porque según ellos entonces ocupar el cargo de Michelle Bachelet, entonces competir una vez más por La Moneda no sería idóneo y solamente demostraría que no hay liderazgos por el lado de la oposición. Mientras que en el oficialismo, Mati, surgen el liderazgo como por ejemplo cuando Rodolfo Cártel, el actual alcalde de la Florida, anunció entonces también sus aspiraciones para llegar a La Moneda, así como también lo ha hecho Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, entre otras figuras entonces que pretenden llegar también a La Moneda. Ahora bien, desde la oposición, desde el oficialismo entonces queda la interrogante de quiénes serán ya en los próximos meses, podríamos decir, Mati. Aún faltaba bastante para esta elección, pero sí entonces conocer aquellos liderazgos que en los próximos meses puedan ostentar entonces el cargo de una eventual presidencia o por lo menos convertirse en un candidato competitivo como en los últimos meses lo ha demostrado ser Michelle Bachelet en los sondeos de preferencias presidenciales. Vamos a ver cómo sigue entonces. Muchísimas gracias, Colomba. Muy buenas tardes. Y hasta ahora hacemos un alto en Hoy es Noticia y cuando regresemos vamos a volver también en simultáneo con CNN Chile Radio a las 6 de la tarde en punto. Así que vamos a la pausa y ya regresamos.